vidas, corrompiendo así su relación con Dios. La Biblia nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Mis amados hermanos en Cristo, qué bendición tenerles una vez más en este tu programa Transformados, donde viernes tras viernes compartimos diversos testimonios de hombres y mujeres jóvenes que han tenido un encuentro con el poder transformador de nuestro Señor. Quien te habla, el pastor Julio Narváez, por la gracia del Señor, moderador de este programa. Quiero invitarte a que me escribas a transformados96.9 @gmail.com. Allí recibiremos tus impresiones, tus comentarios, tus testimonios de lo que Dios está haciendo a través de este programa. Como cada viernes, siempre tenemos un invitado que nos va a compartir parte de su historia. Hoy, con nosotros un joven que le conocemos de muchos años, que Dios ha hecho una obra transformadora en su vida, donde Dios literalmente lo saca de una carrera deportiva al altar. Es por eso que en esta hermosa mañana es para mí un privilegio, un honor tener con nosotros al evangelista José Luis Hernández. Dios te bendiga, José Luis. Pastor Julio, muchas bendiciones, un gozo estar aquí contigo compartiendo, ya que como bien dijiste, nos criamos juntos en el barrio Campanilla en Toabaca, fuimos parte de la misma iglesia y ambos somos testigos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la transformación. Y bueno, es un gozo hoy poder compartir con la gente las cosas lindas que Dios hace, sigue haciendo y que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como parte de la dinámica de este programa, José Luis, nos gusta que las personas conozcan nuestra vida, dónde nacimos, cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra adolescencia. Para los amigos que nos están escuchando, ¿cómo fue la vida de José Luis Hernández en esa vida entre la niñez hasta los 12 años, pudiéramos decir? Pues tuve la bendición, ¿verdad?, de nacer en un hogar de padres pastores, ¿verdad? Mis papás, el reverendo José Hernández, Camín Ortiz. Cuando yo nací, ya ellos comenzaban a pastorear la primera hora que levantaron allá en el barrio Candelaria, en Toabaca, con el Concilio de Defensores de la Fe. Ahí estuvieron 7 años y luego estuvieron casi 28 años en la Defensores de la Fe Sinaí de Campanilla, en Toabaca. Pues tuve la bendición. O sea, yo nací en una casa de padres pastores y lo digo donde quiera que me pare. ¿Sabe? Unos pastores que mi papá era el que yo veía en el altar, veía en casa. Mi papá es un hombre de Dios con una integridad pero impresionante, mami, y ellos literalmente con su vida me modelaban a Jesús. El hecho de que tal vez en mi etapa de juvenil yo no estuviese conectado a Dios, al plan que Él tenía conmigo, estaba un poco apartado, era porque aunque tenía el ejemplo de ellos, tenía la enseñanza, la palabra, pero me faltaba algo, una experiencia. A mí, que a pesar de que era hijo de pastor, tocaba la batería, pero tenía una enseñanza, pero me faltaba la experiencia, un encuentro. Y por tanto, hasta mis 17 años casi, pues aunque era hijo de pastor y estaba en la iglesia, pero estaba lejos de Dios. Es bien importante lo que nos comenta nuestro hermano José Luis, porque muchas veces pensamos que nacer en la iglesia se hereda lo que papi porta, lo que mami porta, y ciertamente hace falta un encuentro con el Señor. La palabra del Señor, valga la redundancia, en Jeremías capítulo 29, verso 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Y como decías, José Luis, a la audiencia, en esa etapa donde quizás faltaba ese encuentro con el Señor, ¿hacia dónde se dirigía la vida de José Luis sin un encuentro con Dios? Pues mi vida era un poquito complicada. Tú que me conoces bien de fuera de un altar, pues yo soy tartamudo. Y cuando esa etapa de niño, juvenil, pues mi condición del habla era severa. Me llevaron a especialistas del habla porque era un niño muy tartamudo. Y yo nunca me visualicé o me imaginé en algo que fuese hablar frente a un público. Pero a mis padres Dios le había prometido, cuando yo estaba en la barriga de mamá, de que, ¿verdad?, de que el varón que venía en camino sería un predicador. Pero al tener mi condición del habla, de momento estoy en un barrio que conozco amistades, el corillo, aquello, y desde que yo soy muy chamaquito siempre me interesó el boxeo. Yo desde que tenía como 8 añitos o 9,
yo siempre quería ser boxeador, pero mis padres pues, a esa edad no me dejaban, ¿verdad? No tanto por cuestión de la fe o la... Era que mi papá siempre decía que los boxeadores, ¿verdad? Es un deporte que se lastiman, los golpes hacen daño, y no quería. Pero a los 14 o 15 años, pues, él cede, ahí es que me firman los papeles, y empecé a boxear en lo que llaman el boxeo aficionado, en Tuabaja, con Lalo Medina, que era mi entrenador, y yo pues quería ser boxeador. Nunca me vi ni predicando en un altar porque al no tener un encuentro con Dios, estaba más envuelto con mi corillo, el barrio, el deporte, y un niño tartamudo como yo, que no podía hablar correctamente, pues, ¿qué iba a pensar yo? Que yo podía hacer algo que tuviera que ver con hablar frente a la gente, y nunca me vi, y predicando mucho menos, y así pues hasta mis 16 años, pues era mi vida, en la escuela, empezando en el boxeo aficionado, y totalmente pues lejos de Dios. En la iglesia, y yo sé que tú me conociste bien, en la iglesia porque era hijo de pastor, pero literalmente lejos de Dios. Sí, tuve la bendición de que el padre, nuestro hermano José Luis Hernández, ¿verdad? El reverendo José Antonio Hernández fuera mi pastor, un hombre que Dios usó para transformar mi vida, ¿verdad? Cuando llegué a Sinaí, necesitaba yo también ese encuentro y soy testigo, ¿verdad? De las etapas de la juventud de nuestro hermano José Luis. Me recuerdo el video que estaba allí donde hoy están los chinos y Ey, íbamos allí wow. a jugar en las maquinitas, ¿verdad? Y cuántas cosas de jóvenes pasaron. Y para los amigos que nos están escuchando, José Luis, en el barrio donde nos tocó nacer, donde nos tocó criarnos, muchos de los amigos que jugaron con nosotros, muchos de los amigos que estudiaron con nosotros, pues tristemente no alcanzaron o no tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad que tú y yo hemos tenido de tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos de esos amigos quizás hoy podemos recordar, José Luis, que Dios en algún momento le habló? Me acuerdo de muchos de ellos. Nuestro barrio fue un barrio bien tocado por el narcotráfico, las drogas, y son tanta gente. Me recuerdo, ¿te acuerdas? Un Tonino, que en un momento era que estaba trabajando en este mundo ilícito. Y recuerdo cuando Tonino un día, como a la 1 de la mañana, estábamos en la iglesia, y él llegó allí, él lo habían como una semana antes tiroteado, y como ese joven llorando, yo estaba con Luis, que le decían Perro, el boxeador, y como Tonino quebrantado nos decía que él quería salirse de ese mundo, que él quería buscar de Dios. Y recuerdo que él nos dijo que él iba a dejar unas cosas que tenía que arreglar en el bajo mundo y se iba para Estados Unidos para hacer una vida nueva y buscar de Dios. Y recuerdo como hoy que le dije, Tonino, no esperes a diciembre. Chico, olvídate de todo, suelta todo, vete para Estados Unidos y que Dios te bendiga. Pero él quiso quedarse un tiempo más y que en el bajo mundo haciendo unas cosas, y lamentablemente fue acribillado con muchos amigos de nosotros que tenemos. ¿Te acuerdas? Omar Camacho, bueno, muchos jóvenes que nos criamos juntos que lamentablemente hoy no están por quizás la droga, la calle. Pero también hay gente en el barrio que hoy en día Dios los ha bendecido y lo ha transformado, y bueno, Dios es bueno. José Luis comienza su carrera en el boxeo. Sé y puedo constar que tenía futuro, ¿verdad? Lo que le decimos tenía futuro. Había una carrera, José Luis, habían ofertas llegando a tu vida ya. O sea, yo apenas estuve como un año y algo. O sea, el boxeo es un deporte complicado porque yo tenía una habilidad, pero tenía que desarrollarme. Yo apenas hice, creo que 2 peleitas nada más aficionado. O sea, que no pude desarrollarme. Yo sí tenía un talento, pero en el boxeo es un deporte complicado, peligroso. Había que aventurarnos a ver hasta dónde podíamos llegar, pero en el tiempito que estuve, pues sí tenía una buena habilidad, ¿verdad? Era bien rápido de mano, de pierna, pegaba fuerte con la derecha. Y según los que sabían, ¿verdad? Mi entrenador, Lalo Medina, boxeadores como Chino Cardona, pues veían que en mí había un talento. Pero gracias a Dios que antes que me dieran un buen cantazo, tuve el encuentro con el Señor. Recuerdo, José Luis, verte en el parque de pelota, corriendo, con disciplina. Hoy día la juventud que nos ve, nos escucha, piensan que la vida, pues, es esta vida de estos influencers donde no hay disciplina, donde no hay principios, donde no hay valores. ¿Qué le decimos a esa juventud? ¿En qué si en algo la disciplina te ayudó, ¿verdad?, para mantenerte en el ambiente que nos criamos y en el ambiente que nos tocó vivir? No, eso fue algo muy esencial desde como papi nos crió, con los valores, con la fe. Y el deporte, pues tú sabías que si tú querías llegar a algo en el deporte, no podías mezclar
calle, vicio. Inclusive en nuestro barrio hubieron deportistas para haber sido extra famosos. ¿Tú te acuerdas? En la pelota, en el baloncesto de mi barrio hubieron unos deportistas con un talento impresionante que lamentablemente pues la indisciplina, la calle, la droga le troncharon el haber llegado mucho más lejos. Y el tiempito que yo estuve en el boxeo aficionado, pues yo, a pesar de que todo mi entorno, tú sabes que Julio, que todo nuestro corillo de Campanilla, la cancha, con lo que uno jangueaba a la escuela, la mayoría ya fumaba marihuana, estaba en el bajo mundo. Inclusive yo con la gente que yo me pasaba, yo tenía amistades mías que eran boxeadores y todo, que estaban trabajando en el narcotráfico, pero a pesar de mis amistades y mi entorno, nunca toqué eso. Nunca probé una droga, nunca eso me llamó la atención, porque número uno, la crianza que me dio papi y mami, había siempre un temor y si yo quería hacer algo en el deporte, pues sabía que eso era, ¿sabes? Para tú alcanzar cualquier cosa en la vida, empresarial, deportiva, aún en la fe, si no hay disciplina, no lo alcanzas. Y es bien importante esto, en nuestro barrio, como le decimos, ¿verdad? Hubieron boxeadores de la talla como el Chapo Rosario, El Chapo fue de Campanilla. que nosotros nos criamos viendo las ruinas de lo que fue su hogar, Wow, me acuerdo. ¿verdad? Por la indisciplina. Pero José Luis sigue creciendo, que es a donde queremos llegar en esta mañana. Sigue creciendo, se sigue desarrollando y nos decía José Luis al principio que a pesar de que nació en un hogar cristiano, a pesar de que tuvo unos padres muy responsables que le enseñaron valores, que le enseñaron fe, unos hombres de Dios de quien yo doy testimonio íntegros, faltaba algo, Correcto. faltaba un encuentro con el Señor. ¿A qué edad José Luis tiene este encuentro con Dios? Exactamente, fue a los 17 años, porque fue cuando me gradué de cuarto año, ese verano, fue el famoso campamento de jóvenes, que yo voy, que yo no quería ir. Recuerdo como ahora que yo salí del gimnasio de entrenar, me fui a la cancha del barrio a jugar baloncesto y me lastimé un tobillo. O sea, no podía esos días pues, ir al gimnasio de boxeo. Y si me acuerdo bien, creo que fue Yamil Ledesma, que era el presidente de los jóvenes, que subió allí a la casa pastoral donde vivíamos y me cayó arriba, chico José, vente con los jóvenes. Y yo dije que yo no quería ir para allá. Y él me dice, pero José, si tú no puedes ir al gimnasio, tú tienes un pie malo. Ahí bueno está con los muchachos, comparte. Y fue una emboscada que me hizo Dios, porque ese fue el campamento que me cambió la vida en Ebenezer Sidra. Recuerdo como hoy, ese martes en la mañana, yo estaba atrás vacilando y bromeando, porque no fui con el deseo de buscar a Dios. Y yo recuerdo que esa mañana fue un martes, recuerdo como hoy, 9:15 de la mañana, y predicó Randy Island. Y yo pues no sé quién era él tiene una forma de hablar muy diferente. Y yo recuerdo que yo hasta me empecé a reír cuando él empezó a hablar. Y de momento él dijo una lengua esa que él hablaba bien el espíritu, y yo decía, ¿qué pasa ese hombre? Y recuerdo que él dijo, jóvenes, me dice el Señor que antes de yo predicar le demos a él la gloria, porque nos quiere visitar. Y cuando Randy me acuerdo que dijo, mientras yo señale y diga su nombre, digan gloria, y empezamos el mensaje desde el extremo derecho, esa gloria fue que duró como 5 horas. Recuerdo que muchos jóvenes allí vimos cuando una luz brillante como que empezó a entrar por la parte izquierda de Benecer, y de momento yo no resistí eso y yo cerré los ojos y empecé a temblar y yo me caigo al suelo. Ahí Dios me libera, me bautizó en nuevas lenguas y si no me equivoco, yo duré casi más de 4 horas. Que eso era hablando en lengua, me levantaban, me caía, me levantaban, me caía. Yo salí embriagado del Espíritu Santo. Y esa experiencia fue la que me enamoró de Dios, me enamoró de Jesús. Ahí me enchuflé, como digo yo, ahí entendí que Dios tenía algo conmigo. Y desde esa experiencia, y después todo el campamento, lo que Dios hizo, de ahí yo salí, pero transformado. Fui al gimnasio, me quité de boxear y empecé a buscar a Dios con toda la fuerza de mi corazón, que tú te acuerdas, los montes, las vigilias, pero una sola experiencia con el Espíritu Santo. Una fue la que me transformó y me enamoró de Dios, pero hasta el sol de hoy. Hay personas que nos están viendo, escuchando, que quizás piensan que ese mover del Espíritu Santo de Dios se quedó a finales de los 90, principios de los 2000. Ya José Luis transformado, José Luis ya luego de esta experiencia, Dios comienza a entregarle un ministerio poderoso, del cual hemos sido testigos desde los comienzos, ¿verdad? Hasta donde Dios te ha llevado hoy y lo que falta. Hay personas que piensan, José Luis, que pues ya el tiempo de los milagros pasó, que el tiempo de las proezas del Señor
pasó que ya todo esto ahora es algo mecánico, que es cuestión de hablar bonito, ¿verdad? Se ha metido una filosofía extraña dentro del culto, ¿verdad? Donde se le da más culto a la persona que al poder y al mover de Dios. Luego de que José Luis tiene esta experiencia transformadora, ¿qué comienza José Luis a ver en su vida? Bueno, se me prendió una pasión por el Señor, por conocer a Dios. Y recuerdo que ahí fue cuando empezamos en mi vida personal a buscar a Dios en tiempos de oración, de retiro. Yo empecé a cerrarme días de ayuno en mi cuarto. Cerca de Toa Baja, estaba el Monte Oreb en Vega Baja, donde ahí semanalmente nos íbamos a ese monte a orar, a buscar a Dios. Y era muy de costumbre irnos, ¿te acuerdas? En vigilia. Y nos llamamos un grupo de jóvenes para el Monte Oreb y nos llamamos a eso de las 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, 5 o 6 horas. Buscando a Dios, orando, ahí empecé a tener con Dios experiencias bien poderosas en mi cuarto. Recuerdo un retiro que me visitó el Señor y la puerta de mi cuarto se dibujó una paloma en aceite, que se quedó ahí, la silueta de la paloma se quedó ahí, ¡pam!, pegaba en la puerta, y eso bajaba aceite a todo lo que da, y como por 3 días duró eso, y me acuerdo que en un culto se acabó en la iglesia, y se regó la voz, y la gente subió arriba, a la casa pastoral, y cuando veían la paloma ahí, y aceite que bajaba y caía al piso, la gente caía en bendición. Y ahí pues yo empiezo a tener experiencias personales con el Espíritu Santo, porque lo empecé a buscar en oración, en búsqueda, y ahí pues todo comenzó. Y ahí pues Dios empezó a levantar profetas, donde quiera que yo iba, que iba a predicar el Evangelio, que me veían viajando en las naciones. Y había un temor, porque yo era tartamudo, pero desde el primer día que yo agarré un micrófono, pues Dios hace un milagro, que cuando empiezo a hablar de Él me permite hablar bien, y la tartamudez pues desaparece en nombre del Señor. Los que hemos conocido a José Luis, como bien dijo desde el comienzo, ¿verdad? Desde su juventud, su adolescencia, el problema o la situación de tartamudez quizás planteaba un reto a superar. Cuando José Luis coge ese micrófono, llegando ahí precisamente por primera vez, y José Luis como persona se da cuenta que no hay tal tartamudez. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Me acuerdo como hoy que fue leyendo el Salmo 23. Me invitaban a que diera un testimonio en la iglesia, pero yo todavía no me atrevía por la tartamudez, porque en la escuela yo me levantaba en el salón a decir mi nombre, información, me quedaba estarteando, se reían los chamaquitos, y tenía como ese complejo. Y recuerdo que un día estuve en el monte orando, y el Señor trabajó conmigo. Me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, cuando te vuelvan a decir que tomes una parte, hazlo y confía en mí. Y recuerdo que eso fue un viernes que me fui de mañana al monte a orar, y era culto de jóvenes, y no recuerdo quién fue, si fue Yamil o alguien, que me dice, José Luis, ¿te atreves el viernes que viene leer un verso bíblico? Por lo menos. Y yo dije que sí. Y tú sabes que llegó ese viernes, los jóvenes me tienen un vacilón. Recuerdo que me decían, José Luis, léete el versículo, Jesús lloró. Porque si leo un versículo largo, esto es vigilia aquí. O sea, yo estaba con el temor, pero recordaba que el Señor me dijo que lo hiciera. Y yo ese día, ese viernes me levanté, abrí el Salmo 23 y nunca lo voy a olvidar, temblando, esperando que mi condición del habla se manifestara. Y cuando empecé, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a corrientes de agua me pastorearás, confortará mi alma. Y leí el Salmo completo sin tartamudear, y descubrí que cuando hablo de él, pues Dios me da esa bendición de poder expresarme bien y que la gente me entienda. Un milagro. Hay personas que nos deben estar escuchando ahora mismo, viendo, y quizás José Luis quizás no son tartamudos, pero quizás hay alguna otra situación que le impide o le prohíbe creer en lo que Dios tiene para su vida. Quizás le limita a alcanzar eso que Dios habló en su vida. ¿Qué tú le dices a esas personas que nos están escuchando ahora mismo? Que quizás dicen, como Moisés, pero como yo voy a ir donde el faraón, ¿verdad? Moisés tenía esa situación, era tartamudo. Y Dios le dice, dile que el yo soy lo ha dicho. ¿Qué le decimos a esas personas? Que cuando Dios tiene contigo algo, y hay una palabra sobre tu vida, no le pongas límites, no tengas complejos, solamente créele a Dios. Hay un verso que dice que diga el débil fuerte soy, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y para mí,
mi tartamudez se ha convertido en una fortaleza porque yo he tenido amistades mías de escuela que han ido a un evento que yo he predicado solo para ver si es cierto que yo predico sin tartamudear. Entonces, es una bendición porque a veces lo que nosotros vemos como un defecto o una crisis o algo es lo que Dios va a utilizar para bendecirte. No tengas temor, confía totalmente en Dios porque mi vida cambió por completo. Allí yo empecé a buscar a Dios, empecé a predicar. Recuerdo que empezamos con las vigilias, ¿te acuerdas? Eso fue mi primera experiencia. Dios me quiso hacer unas vigilias de cada 3 meses, los viernes en mi iglesia, y ahí fue que empezó Dios. Recuerdo que ese primer año de predicar, lo que era bien fuerte eran las liberaciones. Esas vigilias llegó un tiempo que en la iglesia la gente no cabía, se quedaba gente afuera. Eso hasta 2, 3 de la mañana, mucha gente siendo liberada, hasta que luego entonces recuerdo que Dios usa una profeta de Dios. Cuando llevaba como 1 año y pico predicando, recuerdo una profeta de la iglesia de Ulises Bulgo, me acuerdo como hoy, que yo fui allí a estos retiros y nunca se me olvida que me dice, te dice Señor, haga un cambio en tu ministerio, joven, porque a partir de ahora vas a fluir en la sanidad y en los milagros. Y recuerdo que ella me decía, observa como yo uso a mi siervo Gille Ávila en ese don, porque así mismo te voy a usar en ese don. Y recuerdo que después, como a los par de meses, en un primer evento es que Dios empezó a platificar muela, poner curvatura en pies planos, y de ahí en adelante pues se desató ese don de sanidad y de milagro, y ha sido lo que ha marcado nuestra vida, ¿verdad? Aparte de la salvación de las almas, que es lo más importante, pues ahí empezamos a fluir, ¿verdad? Dios a hacer milagros impresionantes, paralíticos, sordos, crear hueso. Bueno, hemos visto a Dios hacer muchas cosas. Después de las vigilias, ahí fue que arrancó el evento del parque, que cada Semana Santa, el lunes santo, hacíamos el evento Todavía hay poder de Dios en el parque de Campanilla en Tobaja, que duró 18 años ese evento, y como un parque de un barrio, un lunes se metían allí de 3.000, 2.000, 4.000 personas, y allí, ¿qué Dios no hizo allí? Tantos mil. Todavía me encuentro gente que me para, entiende en lugares, varón, en tal evento del parque de Campanilla, hace 15 años atrás, yo tenía esta condición, allí Dios me sanó. Y ahí pues todo comenzó, y las naciones, las cruzadas, pues ahora estamos full con lo que es trabajando en la isla con Juventud 100 por 35, pero esos eventos del parque fueron de muchas, inclusive en YouTube está el primer evento, que tú sales ahí, cuando un joven que le faltaba una muela completa, y Dios le puso una muela pero completa, le puso una pelota de oro, y el video sale ahí Julio con la linterna y alumbrando al muchacho, y estos eventos fueron de mucha bendición. Ahí fue que explotó Dios a hacer sanidades, milagros, y bueno, y ya pues 25 años llevamos predicando a Cristo en esa fe. Ha sido una bendición para mí, quizás mientras escucho a José Luis, recordar muchos momentos, porque como bien dice José Luis, ¿verdad? Compartimos parte de, ¿verdad? Del comienzo de su ministerio, y ahí fueron mis primeros pasos en las comunicaciones. Recuerdo que yo grababa los cultos con las cámaras. Yo era un camarógrafo aficionado. Entonces pues teníamos en el barrio, había un hombre que se llamaba Edwin. Wow, Edwin. Que Entonces, siendo inconverso, ¿verdad? Y como fluía. Ya te ha convertido, pero para aquel tiempo Edwin era... Y entonces yo lo grababa y Edwin allá le ponía la magia. Editaba y los editaba. Y era una bendición. Y soy testigo de muchos de esos milagros, porque el tener la responsabilidad de documentar lo que pasaba, pues me daba el privilegio de ver de cerca que no era una emoción, que no era quizás un momento ¿verdad? de fusividad humana, sino que realmente estaban sucediendo milagros creativos. Inclusive, Pastor Julio, me acuerdo cómo es, porque mencionaste a Edwin. Edwin era, para los años 98, 99, él era camarógrafo, se dedicaba a eso, bodas, y él nos grababa los eventos del parque de gratis, siendo inconverso. Y él tenía una mezcla entre un poquito de ateísmo y de eso, y él como que no creía y creía, aún viendo los milagros que él grababa. Y recuerdo que una ocasión le llevó un video. Recuerdo que eso fue en la iglesia del pastor Benevisto Mulero, el papá de Miki, cuando era pastor en sector Quebranegrito, en Trujillo Alta. Allí dimos una campaña. Entonces está este muchacho que le faltaban como casi 4 pulgadas de un pie más corto que otro, y cuando allí lloramos, recuerdo que para nosotros lo que allí ocurrió fue que la pierna corta le creció, y fue un impacto terrible. Le llevo el video a Edwin, que él era un poco incrédulo para aquel tiempo, y él me dice, José Luis, ven para casa, que yo acabo de ver algo que yo no puedo creer. Cuando yo dice, yo le di para adelante y para atrás al video. Yo quería ver si hubo un movimiento en el muslo, si pasó algo. José Luis, esto es un milagro real, inclusive observa lo que pasa.
la pierna corta no creció, la grande se encogió. Y yo, ¿cómo es? Y cuando él pone el video, aparentemente la pierna que estaba con el problema era la corta, porque en el video, ese video yo lo pasé por la cadena del milagro, fue un impacto grande, me acuerdo. Era impresionante cómo entonces el milagro fue que la pierna larga es la que se encoge al igual que la otra. Fue algo impresionante. Entonces, en el video se ve el muslo, se ve que no hay ningún movimiento en el muslo, todo está desde el pie hasta la parte de la rodilla, eso ahí se achica. Y ese hombre se volvió loco allí porque él tiene una batalla entre el ateísmo, si creo o no creo, y él mismo cuando vio eso, ese hombre allí se quebrantó, porque era impresionante ver cómo la pierna larga fue la que se encoge y se empareja con la otra. Que yo creo que en los años que llevo en el ministerio siempre yo he visto que la corta crece, así que eso fue algo que nos impactó mucho. Y recuerdo porque Edwin me grababa, pero él cuestionaba, él buscaba y ese milagro a él lo impactó mucho y hoy en día le sirve al Señor. Hoy día, ¿verdad, Edwin? Le sirve al Señor, es una victoria. Y recuerdo esas batallas con Edwin, porque pues, yo era el camarógrafo y me decía, vamos a la B. Yo aprendí mucho con Edwin, ¿verdad? Dios lo bendiga grandemente. Pero nos dio la oportunidad, José Luis, de también nosotros ir teniendo una experiencia con el Señor. Yo creo que si hoy Edwin le sirve al Señor, si hoy este servidor le sirve al Señor, por la gracia del Señor, fueron por esas experiencias que tuvimos, ¿verdad? Bajo el ministerio que Dios te ha entregado. Sé que Dios te ha dado el privilegio de viajar a muchos lugares, José Luis. Sé que Dios te ha dado el privilegio de ver grandes milagros. Sé que Dios te ha dado el privilegio de ser testigo de un mover de Dios en la juventud, que en la parte final vamos a llegar a esa etapa de cómo Dios te ha, ¿verdad? Quizás movido de los eventos del parque a esa pasión por la juventud de nuestro país. Pero quizás la gente ve todo esto, ve los viajes, ve las campañas, ve las promociones, ve los parques llenos y piensa que en el ministerio no hay momentos donde uno piensa o cree en algún momento decir, hasta aquí. Han llegado esos momentos donde José Luis ha tenido que batallar con ese pensamiento humano o alguna oposición. No, claro, Pastor Julio, y aquí voy a abrir mi corazón, porque estoy contigo, que eres familia, confianza y triunfo, que me escuches. En una ocasión yo pensé en quitarme, así está el full ministerio. Hace como 9 años, creo que fue, 9 años, 8, pues nosotros, yo estudié contabilidad, mi esposa es maestra, Dios nos llama a tiempo completo. Y yo vivo, mi trabajo es predicar a Cristo. Y creo que soy de los pocos, ¿verdad?, ministerios que quedan por ahí, que nosotros no hablamos de ofrenda, no ponemos cantidades. Yo viajo a todo Puerto Rico, Latinoamérica, y cuando nos invitan se les explica que somos un ministerio que vive por fe, pero que, ¿verdad?, recibimos la ofrenda que cada iglesia o pastor, ¿verdad?, sienta en su corazón, no ponemos cantidades. Y ese nos llegó un diciembre, me acuerdo, que no sé qué fue lo que pasó, que se cancelaron como 3 viajes corridos. Yo estuve como 1 mes y pico sin predicar y se me acomodaron todas las deudas encima. Me quedé en cero, no había finanzas y caí como en una ansiedad. Y yo empecé a pensar, yo decía, pero es que si yo soy contable, mi esposa es maestra, ¿por qué estar viviendo así? Dependiendo de las ofrendas, para aquel tiempo yo no tenía casa, vivía arriba de mis papás, no tenía muchas cosas, y me entró como una frustración. Y en medio de ese proceso, que estoy batallando, recuerdo que en una iglesia donde di una campaña que dio impacto mucho a un empresario, él me llama. En medio de esta crisis, y yo pensé, pues será que el Señor lo tocó, ¿verdad?, para bendecirle a uno que estamos pasando tan fuerte este momento económico. Y él me llevó para conocer su edificio, sus oficinas, sus empleados, su empresa. Me sienta en una oficina y me dice, José Luis, esta va a ser tu oficina. Y yo me quedo mirándolo, ¿cómo? Me dice, yo quiero que un hombre de Dios como tú esté en mi empresa y quiero que trabajes para mí. Hablamos de los detalles, lo que trabaja la empresa, los estudios que yo tengo. Él me llamó un empleado, se sentó conmigo, me sacó los números y me dijo, van a empezar conmigo a 120,000 al año. Sin contar las bonificaciones que te puedes buscar, que habrán en un año, puede llegar hasta 1,5. Entonces, yo estoy en una crisis económica, estoy en cero y me están ofreciendo hace 8 o 9 años atrás que $120,000 es un sueldazo en cualquier liga, Capital. dando $10,000 mensuales. Y te confieso, yo me desconecté del propósito, me desconecté de las promesas de Dios, yo me fui a lo natural y yo fui decidido a aceptar el trabajo.
Yo llegué a mi casa emocionado, le cuento a mi esposa Yaneris, mi amor, se nos apareció una bendición, esto es falta de empleo, ahora sí que con esto vamos a comprar casa, nos estabilizamos, se acabó todas las deudas, son 10,000 mensuales mínimos, y mi esposa me dice, mi amor, ese sueldo económicamente no va a cambiar la vida. Pero te pregunto, ¿a eso fue que Dios te llamó? Porque el tipo de empleo que era, literalmente, era yo estar de 8 a 7 de la noche todo el día laborando en esa empresa. O sea, que los viajes, el ministerio se iba a paralizar. Y me dijo, eso es lo que Dios te llamó. Y ahí entonces mi esposa me confronta, yo tuve casi una semana batallando, acepto el trabajo o me rindo a Dios. Y aún en mi crisis económica caigo rendido al Señor y le digo al empresario que no aceptaba su oferta de empleo. Inclusive, y ahí él me confiesa que él iba a una iglesia, que él en esos días había ido y que una mujer de Dios iglesia estaba en el altar orando y esa mujer se le acerca y le dice, te dice el Señor, que quién eres tú para ofrecerle empleo a alguien que llame yo a trabajar para mí. Wow. Y él me dice, José Luis, a ti Dios te llama a predicar. Sigue dando alma para Cristo, ora por los enfermos y de las finanzas. Ese hombre desde ese año empieza a nuestros eventos a auspiciarlos, a bendecirnos. Y de ahí para adelante pues surgieron muchas cosas hasta el sol de hoy. Y hoy en día, la casa que yo pensaba que yo podía comprar con un sueldo de $120,000, hace ya 1 año y medio, Dios me entrega una casa que es un milagro impresionante porque es una casa que la puede comprar alguien que tiene un sueldo como ese. Y de repente Dios me entrega una casa en un lugar que yo actualmente no cualificaría o no podía pagarla, y Dios me entrega una casa en un lugar, ¿verdad?, exclusivo, que la gente paga carísimo, que yo tengo de vecino, ingeniero, artista de reggaetón. O sea, Dios me entrega esa casa pagando 600 y pico de dólares mensuales, que eso nadie lo cree allí. Entonces, es como que Dios diciéndome, la casa que tú pensaste que te podías comprar con un sueldo de 120,000, te la estoy entregando para que sepa que yo soy Dios. No tienes el sueldo, pero me tienes a mí. Y ahí uno ve que Dios es un Dios fiel, que hay procesos. Sí, en el ministerio hay procesos que se pasan humanamente, como le expliqué. Pensé en irme a laborar, pero cuando uno le cree a Dios y le es fiel, Abraham le dijo a Dios, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Él no sabía para dónde iba. ¿Qué hizo? Confiar en una palabra. Y cuando uno le cree a Dios, hay procesos, pero al final Dios es fiel, Julio. José, gloria al Señor, ¿verdad?, por escuchar esto. Y yo sé que hay mucho más de Dios para tu ministerio, para tu esposa, quien conocemos, ¿verdad?, la adoradora Yaneris Rivera, ¿verdad? Y sabemos que hay mucho más. Dios comienza a trabajar con José Luis, lo saca de un ring de boxeo, lo pone en el altar, del altar lo lleva a las naciones, a los estadios, a los parques, a ver milagros. Y hay una transformación en el ministerio de José Luis, en el aspecto, ¿verdad?, de quizás ahora de llenar los coliseos o los parques con una noche de milagros, lo que le llamamos milagros creativos, ¿verdad?, sanidades, a una pasión por la juventud de nuestro país. ¿Qué pasa por la mente de José Luis o qué experiencia Dios le da a José Luis, donde entonces José Luis da un giro a este ministerio y ahora Dios lo lleva a trabajar con pasión, con compromiso por la juventud de nuestro país? Pastor Julio, yo siempre, mi esposa me decía que siempre como que Dios no ha dado como esa gracia con los muchachos, con los jóvenes. Siempre sé que yo juego baloncesto, con las iglesias, los jóvenes me buscan mucho. Y era como que Dios estaba preparando algo. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, no sé si fue en el 2002, 2001, no me acuerdo, que un profeta que Dios usó para marcar mi vida, me habló de eso. Me dijo, Dios te va a entregar una asignación, un evento en tus manos que tiene que ver con la juventud de Puerto Rico. No es ahora, pero cuando llegue el tiempo, Dios te lo va a indicar y va a ser un evento que va a impactar a miles de jóvenes. Ahí entonces que el Señor de momento nos pone esa pasión. ¿Por qué? Porque yo hago como un experimento. Hubo un año que en todos los campamentos de jóvenes que yo iba, convenciones, campañas de jóvenes, yo siempre preguntaba cuántos jóvenes nunca han hablado en nuevas lenguas. ¿Cuántos jóvenes nunca tienen una experiencia real con el Espíritu Santo? Y yo me percato que esta generación que viene subiendo, honestamente, el 95%. O sea, yo llevo un campamento de jóvenes que habían 300 jóvenes y yo predicaba cuántos nunca han tenido la experiencia de hablar nuevas lenguas, y de los 300, 285 te levantaban la mano. O sea, yo veo que casi el 90% de esta generación está bien falto de estas experiencias.
Entonces, esa fue mi experiencia. Yo siendo un joven de 17 años, tengo un encuentro con el Espíritu Santo, que fue lo que me cambió la vida, mi dirección, mi rumbo, y yo soy fiel creyente de que cualquier juvenil o joven que tenga una sola experiencia con el Espíritu Santo, le va a cambiar la vida por siempre. Y más esta generación que está tan expuesta a las redes, el pecado, los medios, pues, ¿qué forma tenemos, qué le podemos ofrecer a estos jóvenes superior a los placeres de la calle, que no sea Jesús y una experiencia real con el Espíritu Santo? Pues Dios me pone esa inquietud en que esta generación pueda vivir esas experiencias, Julio, que nos marcaron. Porque sabe que nosotros venimos de esa época de buscar a Dios, vigilia, oración. Esta generación es de las redes sociales que están todo el día navegando en Facebook, TikTok, Instagram, aquello. Y a veces nosotros vivíamos esas experiencias, Julio, por la búsqueda tan fuerte que había. Que aunque fue un tiempo que hubo quizás más legalismo, unas cosas, pero la búsqueda era impresionante. No sé si te acuerdas, Julio, que cuando un lunes era feriado, que nos quedamos en vigilia de domingo para lunes. No sé si tú estuviste en aquella vigilia que empezó gente a botar aceite por las manos. Recuerdo. Entonces, vivíamos unas experiencias sobrenaturales porque había una constante búsqueda. O sea, Julito, aquel, el otro, yo, orábamos, vigilamos. Entonces, esa búsqueda provocaba una manifestación, como en el aposento alto, ¿sabes? Fueron días intensos de oración y de búsqueda y se desata el poder. Entonces, nace esta pasión de hacer eventos que estos jóvenes tengan encuentros reales con Dios y puedan ver los milagros. Y ahí es que nace entonces lo de Juventud 100 por 35. Juventud 100 por 35, una experiencia en la cual yo he sido testigo de algunos 2, 3 eventos. Y he visto, José Luis, como cientos, me atrevería a decir en algunos eventos miles de jóvenes vienen a los pies de Jesús. Creo como pastor ahora, ¿verdad? Quizás antes como evangelista lo veía de otra manera, pero ahora como pastor, creo que el milagro más grande que podemos ver en la vida de un ser humano es cuando es transformado por el poder de Dios. Y ver tantos miles y cientos de jóvenes venir en estos eventos a los pies de Cristo, digo, vale la pena el sacrificio, vale la pena, ¿verdad? Porque la gente ve estos eventos, José Luis, y piensa que esto es cuestión de pensarlo, de sacar una fecha en el Coliseo, pero la gente no sabe las batallas que se dan, ¿verdad? Detrás para lograr estos eventos. Mencionabas lo de aquella experiencia en la vigilia donde las personas comenzaron a botar aceite. Recuerdo una de las experiencias que marcó mi vida en la juventud. Estábamos en el Monte Oré, y esa noche subimos como algunos, yo creo que fue de las noches que más jóvenes subimos, habíamos como 20 y tantos de jóvenes, José Luis, y no sé si recuerdas que el hermano Boloye, el hermano Boloye, esa noche yo tenía una batalla con el Señor porque pues todo el mundo estaba conectado hablando con Dios y yo como que no podía conectarme, y estaba ya José Luis por su esquina, estaba el otro en su bendición y decía, ¿qué pasa? Que yo no puedo orar. Y recuerdo que el hermano Boloye, estábamos arriba, en la peña arriba, así que nos para metíamos. los amigos que nos están escuchando y los que nos ven a través de las redes, y bien Canal 46, Monte Oré sí tiene una capilla abajo, pero nosotros subíamos a la peña arriba. Y allá en la peña arriba, Boloye empieza a caer una bendición y se nos va por el risco. Acuerdo de eso, sí. ¿Te acuerdas de ese evento? Y entonces, pues yo en la misma cólera, pudiéramos decirlo, en mi humanidad, no sé lo que está pasando, recuerdo que veo a Boloye enredado en unos bejucos, los que somos del campo, en unos bejucos que anatómicamente el peso de Boloye versus los bejucos era para irse por ir para abajo. Era imposible. Cuando recuerdo que levanto a Boloye, seguimos orando y entramos en la dinámica como de compartir las experiencias y, ¿verdad? Y Boloye testifica, yo sentí que me fui por algún risco, pero un ángel me levantó. O sea, experiencias como esas quizás hoy las contamos y el que nos escucha dice, eso está un poquito, ¿verdad? Pero cuando uno las vive, cuando uno las experimenta, son esas experiencias que marcan a uno, José Luis, que ayudan a uno a enfrentar las tormentas que llegan. ¿Ha llegado alguna tormenta? Digo esto para llevarte a mi próxima pregunta. ¿Ha llegado alguna tormenta en medio de un evento que tú has dicho, creo que voy a cancelar este evento? Julio, creo que la parte económica, o sea, es un evento gratuito, de una inversión de 25,000, 30,000 dólares, y a veces hemos llegado a un evento
con negativo 12,000, 14,000. Y a veces mi esposa me ha dicho, mi amor, este es el último evento. O sea, evento donde hay que ponerle de los ahorros de uno, y la gente no ve eso. Y a veces esa parte económica, pero cuando uno ve la manifestación del Espíritu Santo, uno ve miles de jóvenes siendo llenos, bautizados, sanados, los padres que te escriben, pastores, José Luis, mis jóvenes no son los mismos, ahora están motivados, quieren buscar de Dios, o sea, cuando yo veo lo que Dios hace, ese es el motor que dice, un año más, y un año más, porque por lo menos te puedo decir que es la carga económica. Y, ¿sabes? Hemos sido tentados, a mí me han hecho ofertas productores para llevar juventud a hacerlo con taquilla. Este año me llamaron para trabajarlo en el Coca-Cola Music Hall, ¿sabes? Con taquilla. Y en la parte carnal yo digo, mira, me quito el peso de encima, sin deuda, hay ganancia, pero eso no es lo que Dios puso en mis manos. O sea, Dios me puso un evento que no haya ningún tipo de obstáculo para que todo el mundo pueda entrar. Entonces, el Coliseo en Bayamón se nos empaqueta. Son 9,000, 8,000 y pico de jóvenes que allí reciben lo que Dios tiene para ellos. Y yo pues no pudiese cobrar. Y a veces es fuerte porque, Julio, uno le ha dado la vida. Aquí yo abrí mi corazón. Yo le he abierto, le he dado la vida a este país. He corrido todo Puerto Rico. Tantas iglesias, concilios. O sea, yo estoy haciendo un evento que es para beneficio de los pastores. Yo quisiera enseñar testimonios de pastores que tenían jóvenes que estaban apagados, rebeldes, fueron a Juventud 100 por 35, allí Dios los bautizó, los liberó y están ahí predicando y buscando a Dios. Y a veces uno dice, pero Dios mío, ¿dónde está la pastoral de este país? ¿Dónde está el pueblo que dice, mira, ahí está José Luis con una carga ahí solo por la juventud? Y a veces uno siente que ese respaldo, a veces de líderes y pastores, debe decir, mira, vamos a enviar esto una ofrenda, a impulsar, porque hoy todo el mundo habla de Yeye Ávila. Los pastores son locos con Yeye Ávila, ese es el evangelista que marcó, pero se le olvidó a los pastores que Yeye Ávila levantaba sus ofrendas. Yeye Ávila, donde quiera que predicaba, la condición era la ofrenda, la levanta el ministerio, y todo lo que se le levanta era para el ministerio. ¿Y por qué Yeye podía tener recursos para impactar, hacer eventos, Camal? Porque él tenía la economía para hacerlo, porque la gente aportaba y bendecía. Y a veces, en esa parte económica, uno siente que el pueblo como que a veces, Dios mío, ustedes están viendo la visión. Y yo te diría que sería eso, la parte económica. Pero en lo demás, el respaldo es impresionante, lo que Dios hace. Los testimonios, el año pasado, uno de un narcotraficante más sólido en Vega Alta, que hay una manifestación de Dios en el mensaje, y ese joven con lo sale corriendo desde atrás y cae de cabeza en el altar. Y el que fue del maestro mío de ceremonia, que ahora es un pastor EMEI, él es policía. Y me dice, José Luis, ese joven que está ahí es un narcotraficante, y de rodillas ahí se entregó a Jesucristo y se quitó de narcotráfico. Entonces, es un evento que yo veo, ¿saben? Los jóvenes que hoy están haciendo eventos, que me han dicho, lo que me inspiró fue Juventud 100 por 35. Yo ayer hablaba con un joven que se llama Ricardo Ramos, que está también Dios está levantando en la predicación, y me decía ayer, José Luis, lo que a mí me impulsó a predicar y hacer eventos que estoy haciendo fue cuando fui a Juventud 100 por 35. Recuerdo que también hace un tiempo atrás el hijo del pastor Benny, Ben Yadiel, también me contó que cuando él fue por primera vez a Juventud, que se fue el evento, que a él le voló la cabeza, lo apasionó y empezó a soñar. O sea, este evento ha servido para que jóvenes se conviertan, se transformen, y los que están dentro de la iglesia los avive, le imparte ese deseo de hacer cosas mayores para Dios. Entonces, te digo que es un evento que me apasiona, pero creo que a veces la parte económica y a veces la batalla, pero Dios es fiel. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, y como dice nuestro hermano José Luis, cuando uno ve la transformación en la juventud, cuando uno ve la transformación en las vidas, uno dice, vale la pena. José, ya estamos quizás en los últimos 10 minutos de programa. Me gustaría entonces aprovechar, sé que tienes un evento este sábado, de Juventud 100 por 35, y verás, soy claro en mi programa, José Luis no me pidió que lo trajera al programa para anunciar el evento, al contrario, fui yo el que le escribí, le dije, José, que tienes el jueves, ¿verdad? Dios lo puso en mi corazón, pero quisiera aprovechar porque ciertamente los eventos donde sabemos que Dios está, hay que impulsarlos, hay que promoverlos de alguna manera u otra, ¿verdad? En esa experiencia de yo conocer a José Luis, de criarme en la iglesia Sinaí de Tuabaja, bajo el pastorado de José Antonio Hernández, ¿verdad? Que siempre honro a mi pastor, donde quiera que voy hablo muy bien de él. Conocí lo que Dios hace en cada evento. Amén. Conocí lo que Dios hace en las vidas. Ahí es que tengo el privilegio de con José Luis conocer a Miki,
y a Nancy, ¿verdad? Y luego pues al mudarme a Canóvanas, pues estar un poquito lejos de José Luis, comienzo a trabajar, ¿verdad? Con Mickey y ver ese mismo mover, ¿verdad? Las vidas convirtiéndose. Y creo que nuestro país necesita eventos como este. Como decía José Luis, estamos muy saturados de eventos seculares, de eventos donde pues tristemente acabamos de ver esta semana como una agencia del gobierno está promoviendo nuestra isla con un transgénero. Y verdad, no tenemos nada en contra del individuo. El individuo es un alma de salvación, lo amamos, ¿verdad? Oramos por su alma. Pero también que la gente sepa que hay eventos donde nuestra juventud puede ir a tener un encuentro con el Señor, donde nuestra juventud puede ir a ver el mover del Espíritu Santo. ¿Qué los jóvenes pueden esperar este sábado en el Coliseo de Trujillo Alto? Correcto, ¿verdad? Quiero que la gente, para aclarar, o sea, que no es el evento como tal de juventud. Ese va a ser en octubre 28, allá en Bayamón. Esto es una convocatoria de oración a la juventud y la familia. Algo que Dios puso en mi corazón, para que usted me entienda, no es un culto normal, no va a haber una predicación como tal. El concepto es que desde que la juventud entra al Coliseo, ya va a estar la oración activada, gente en el Coliseo intercediendo, y es una invitación a estar varias horas en una experiencia de adoración y oración. Va a ser una oración continua, donde solamente habrán pausas vocales, porque hay personas que van a entrar a unas intercesiones, a unos tiempos de oración, y la dinámica es una oración extrema por todo el Coliseo, que los jóvenes, la gente de rodillas, sentados, caminando, van a estar conectados al cielo y van a haber unos momentos de oración. Hay personas, ¿verdad?, que Dios puso en mi corazón, que van a estar haciendo unos clamores muy especiales, y al final entonces que yo voy a cerrar, ¿verdad?, con una oración final por un derramamiento del Espíritu Santo sobre esta generación, pero un concepto que es ir a orar y adorar. No es el evento, no hay un cantante invitado, no hay un sermón, en la promoción no hay nadie. Esto es un reto porque estamos invitando a los jóvenes, según los estudios, esta es una generación que es la que menos ora, que menos tiempo pasa en la presencia de Dios a veces. Y es un reto porque estamos invitando a los jóvenes. Una cosa es el evento de juventud en octubre, donde allí pues hay cantantes invitados, pero esto es un llamado a la oración. ¿Por qué? Porque yo quiero que estos jóvenes se enamoren de lo que es tener intimidad con Dios. Es mi pasión que lo que estos jóvenes vivan ahí el sábado se les quede tan fuerte en el corazón que lo hagan una experiencia de vida diaria. Que salgan allí jóvenes enamorados, que ellos experimenten lo sabroso que es tú estar 1, 2 horas adorando, conectado al Padre, como la oración y los tiempos de intimidad te acercan a Dios y te hacen experimentar cosas nuevas. Y estamos creyendo que mañana sábado, este sábado 8 de julio, desde las 5 de la tarde, estamos en el Coliseo Rubén Sayas Montañés de Trujillo Alto. Papá, mamá, pastor, esto le puede cambiar la vida a tu hijo. O sea, te estamos invitando a una experiencia de adoración y de oración. Yo estuve en el ensayo el lunes de la persona, los que más están encargados de la oración, que es la banda de jóvenes de CCB Dorado, y en el ensayo había una presencia de Dios impresionante. Ellos llevan 22 días de ayuno hasta las 4, o sea que están en un ayuno y la presencia que estos jóvenes cargan es increíble. O sea, la atmósfera que allí va a haber, y es una invitación a toda la juventud del país, a sus papás, a los líderes, a que tengamos un tiempo para orar y adorar. Y cuando se reúne gente a orar y a adorar, cosas grandes suceden. Recientemente, José Luis, acabamos de ver una universidad en Estados Unidos donde un grupo de jóvenes se reunió a orar y adorar. Y este avivamiento, muchos expertos lo han catalogado como uno de los avivamientos más grandes de la era moderna. La expectativa de este evento el sábado, por lo que escucho, es que nuestra juventud, que esta generación que va subiendo, no solo tenga un encuentro con el Señor, sino que también sepa y conozca la bendición que hay en el orar. En tener relación con Dios. Y tener esa relación personal con Dios. Yo sé que hay un reto este sábado, pero ¿qué pasa, José, si ese sábado ahí el poder se derrama y pasa como en esta universidad? Han vislumbrado como... Hay una hora para terminar, uno está pensando 5, 8, 30, pero lo que ocurre allí, ¿verdad? Tenemos la libertad del Coliseo,
porque el cierre va a ser, el cierre, y hay un grupo como de 25 o 30 pastores que no han confirmado que van a estar allí. Entonces el cierre, vamos a orar por un derramamiento del Espíritu Santo, y allí el cierre es, todos los pastores y líderes que estamos allí, vamos a descender sobre los jóvenes, a imponer las manos sobre ellos por bautismo, liberación y lo que pueda ahí acontecer, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, hay un programa humano, pero estamos abiertos a que el Señor haga como Él desea hacer allí y que estos jóvenes experimenten. Esa es mi pasión, por algo que yo llevo con este proyecto. La gente me entiende. El Pastor Julio, por mi humanidad, yo no hiciera eventos. O sea, tenemos una agenda de trabajo en Puerto Rico, las naciones, los países. Estos eventos son retos económicos grandes. O sea, yo estoy haciendo esto por una orden del cielo y por el beneficio del cuerpo de Cristo, porque pastor, un joven en tu iglesia que no le gusta la iglesia, que está rebelde, que está en la calle, choca con Cristo, un evento de esto y se te enamora de Dios, va a ir a tu iglesia diferente, te va a cambiar la vida de esa juventud. O sea, son eventos que estamos haciendo para que la juventud pueda tener experiencias con Dios, que le puedan, porque fue mi experiencia, fue la tuya. Repito, yo soy producto, y Julio, de una sola experiencia con el Espíritu Santo. Eso le va a cambiar la vida a cualquiera. Ya estamos en los últimos 5 minutos, José, y como dice nuestro hermano José Luis Hernández, yo recuerdo cuando yo llegué a Sinaí, ¿verdad? Quizás un poco rebelde, pues por experiencias que tuve en la niñez con lo que era el legalismo, toda esta cosa que vivimos. Y recuerdo siempre que mi pastor José Antonio, ¿verdad? Hernández, yo llegué a Sinaí, para que la gente tenga un poquito de idea, con mis pantallas, con mis collarcitos. Y recuerdo que el pastor le dijo a la juventud, no me le digas nada, déjemelo tranquilo. Y recuerdo, vino un predicador de Estados Unidos, moreno, que compartía mucho con nosotros en Sinaí, y ese día Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y no sé si te recuerdas, José, que Dios barrió el altar de esquina a esquina conmigo. Ahora sí me acordé. Ahora sí que, sí. Dios, literalmente, Sí. yo barrí de esquina a esquina el altar en aquella experiencia. Poderoso. Y quizás lo que parecía una locura, que ni yo mismo lo estaba entendiendo en aquel momento, es lo que hoy me ha mantenido. José, en 2 minutos, en palabras finales, ¿qué le decimos a esta juventud? Que yo sé que en lo profundo de su corazón anhelan una experiencia con el Espíritu Santo, pero las distracciones son tantas. El joven, ama a Dios con todo tu corazón, conócelo, ten con él relación. A veces yo digo, les lanzo un reto, sáquese aunque sea media hora al día, y que te encierres en tu cuarto y te desconectas de todas las redes sociales y de todo, y pon, no sé, el tema que más te eleve, Oasis, Grey, Cristín, ponte en el cuarto a adorar a Dios. Y de momento empieza a hablar con Dios y tú vas a ver que te vas a envolver en una experiencia que te pasa una hora y estás envuelto. O sea, que tengan relación con Dios. Y para cerrar, hay un sermón que yo he predicado de Moisés, que mientras Moisés miraba la zarza caldía, no aconteció nada. Cuando él dijo, me cansé de mirar, ahora voy a ir y me acercaré. Y cuando él determinó acercarse, ahí Dios le habla y le cambia la vida. Acércate, ten intimidad con el Padre. Joven, Dios tiene contigo cosas poderosas, búscalo y vas a ver que tu vida va a ser transformada. Transformados, tu programa que viernes tras viernes traemos impactantes testimonios para tu vida. Sé que, joven, que nos estás viendo, nos estás escuchando, quizás hay unas metas en tu vida. Ayer en una conversación, precisamente en una reunión de la juventud de nuestra iglesia, salió un tema muy interesante: cuando tu profesión choca con tu fe. Y hay muchos jóvenes que hoy día su profesión está chocando con su fe. José Luis Hernández tomó una decisión, deja los entrenamientos, deja el ring, Dios lo lleva a las naciones, Dios le da una esposa maravillosa, un complemento para su ministerio extraordinario, y hoy por hoy trabaja con nuestra juventud. A nombre de Puerto Rico, José Luis, a nombre de la pastoral, gracias por lo que estás haciendo con nuestra juventud. Exhortamos a los jóvenes a que vayan a este evento, a que tengan un encuentro con el Señor, a que vivan apasionados por Dios. José, las personas que quizás te están escuchando hoy, quizás por primera vez haya personas que nos estén escuchando, este programa nos han escrito hasta de Canadá, ¿verdad?
testimonios impactantes, ¿a dónde las personas consiguen al hermano José Luis Hernández? Nuestra web, que es todavía-hay-poder-de-dios.com, o sea, www.todavía-hay-poder-de-dios.com, y en Facebook, en Instagram, Twitter, en todo eso, como evangelista José Luis Hernández. Y también puede buscar la fanpage y en YouTube los videos de evangelista José Luis Hernández o Juventud 100x35, y va a poder ver todas las cosas grandes que Dios hace con la juventud, los milagros, las sanidades que Él solo hace. Y recuerda, mañana 8 de julio te esperamos en el Coliseo Rubén Saya Montañez de Trujillo Alto, desde las 5 de la tarde. Allí habrá una fiesta poderosa, allí escucharemos los testimonios extraordinarios de nuestro Dios. Una vez más, agradecidos por tu sintonía de tu programa Transformados. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para tu vida y sabemos que tu mañana no será igual que tu ayer, porque el poder de Dios lo transformará. Recuerda, como dijo Jeremías, porque los pensamientos que Dios tiene para contigo son pensamientos de bien y no de mal. Oramos a Dios que bendiga tu vida, oramos a Dios que transforme tu casa, que transforme tu entorno y que luego podamos escuchar un testimonio extraordinario de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te esperamos el próximo viernes en una edición más de Transformados. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será